Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Velo y el día de hoy vamos a platicar acerca de todos los libros que leí en este tercer trimestre del año, que corresponde a los meses de julio a septiembre. Tengo 7 libros para platicar con ustedes el día de hoy. 3 de ellos ya tienen un video independiente en el canal que les voy a dejar ya sea linkeado en las tarjetitas de aquí o en la cajita de la descripción por si se quieren pasar a conocer mi opinión a más detalle de estas historias. Y recuerden, si no lo han hecho, por favor suscríbanse al canal. Estamos a nada de llegar a las 1500 personas y eso es todo un logro y me encantaría poder lograrlo antes de que se acabe el año. Entonces denle clic al botoncito de aquí. Empecé mi trimestre releyendo Orfeo de Marta Riva Palacio Obón, un libro del que les he hablado largo y tendido en este canal. Hay reseña, hay blog, hay un wrap-up previo donde ya lo había mencionado, así que no me voy a extender demasiado. Básicamente lo que les puedo decir es que Orfeo es una reimaginación del mito del personaje que lleva su nombre, específicamente del mito de Orfeo y Eurídice. La estructura de este libro se divide en 6 relatos cortos que nos van a mostrar esta reimaginación con detalles muy particulares. Este es un libro que está fuertemente dentro del género de la ciencia ficción, por lo que van a tener mucho de este juego futurista dentro de sus páginas. Y una de las cosas más interesantes de esta novela es encontrar cómo es que cada una de estas historias conecta. O sea, que tú como lector vas a decidir si esta es una misma historia que se está contando a través de varias vidas, o si son ensoñaciones, o si son vidas completamente independientes. Es un libro que necesita que le prestes atención para que logres detectar todos los detallitos escondidos que vienen en sus páginas. El lenguaje es muy bonito, como saben, yo disfruto mucho cómo escribe Marta Riva Palacio. Creo que tiene un lenguaje decorado, pero no cansado de leer y que no se siente como rimbombante sin necesidad de serlo. Entonces creo que tiene una prosa muy pulida y muy cuidada y muy de su estilo, y creo que es algo que se puede ver en las otras lecturas que he tenido oportunidad de hacer de ella. Entonces se los recomiendo totalmente. Cualquier libro de Marta Riva Palacio se los recomiendo, creo que es un deleite leer. Después me fui con Heartstopper volumen 3 de Alice Oseman. Esta es una novela gráfica de romance contemporáneo en donde vamos a tener como personajes principales a 2 chicos de preparatoria que están descubriendo lo que es enamorarse por primera vez, junto con un montonal de otros temas que acompañan la trama, más en los volúmenes que siguen, porque yo todavía estoy en los volúmenes que están como muy enfocados en los principios de esta bonita relación. Es una lectura muy tierna que para los adolescentes que la están leyendo por primera vez van a poder empatizar con ciertos aspectos de lo que ellos y ellas mismas están viviendo en su vida, y para adultos que lo estamos leyendo muchos años después de que terminamos la prepa, nos hace recordar y nos hace sentir lo que era vivir nuestra adolescencia y lo que era estar haciendo estos primeros pasos dentro de lo que es el amor y entender las relaciones y entender lo que nos hace sentir que alguien nos atraiga y nos guste, y como todas esas maripositas que rondan nuestro estómago y todo el cuerpo cuando estamos enamorados, especialmente cuando estamos enamorados por primera vez y es la primera vez que lo estamos experimentando. Eso es Heartstopper. Y hablando de adolescentes, el siguiente libro que leí fue Paradise de Fernanda Melchor, para irnos al lado completamente opuesto de lo que van a experimentar en Heartstopper. Esta es igualmente una novela contemporánea, está ambientada en el sur de México. Yo quiero creer que está ambientado en Yucatán, que hablan acerca de progreso, pero la verdad desconozco si haya otros progresos, otras ciudades, pueblos llamados progresos en México. Entonces lo que sí sé es que está ambientada en el sur del país. En Paradise vamos a tener como protagonistas a Polo y a Franco, mejor conocido como el
el Gordo, dos adolescentes que no podían ser más diferentes, pero que por azares del destino se encuentran. Polo es jardinero de un exclusivo fraccionamiento y el Gordo es uno de los habitantes de dicho fraccionamiento. Una noche que a Polo le toca quedarse a trabajar tarde en el fraccionamiento, se conocen y desde entonces se encuentran a escondidas casi todas las noches para embriagarse y contarse sus descabelladas fantasías. Seguimos con esta estructura de capítulos muy largos en donde casi no tenemos descansos como lectores y lo que provoca que nos quedemos como enganchados y al mismo tiempo abrumados con lo que estamos leyendo. Y una de las cosas que más me gustó de esta historia es cómo va subiendo la intensidad muy poco a poco y que en un principio realmente no sabes hacia dónde va. Hay este misterio o esta duda en las primeras partes del libro y realmente no sabemos a qué se refiere. Podemos vislumbrar o podemos creer más o menos hacia dónde nos vamos a dirigir, pero en el momento en que llega ese clímax en la novela, para mí fue escalofriante y fue aterrador el leerlo, porque no pensé que fuera a escalar de la manera que escaló. A mi parecer, los dos temas a resaltar en esta novela son la violencia y la desigualdad, específicamente el cómo se vive la violencia en los distintos estratos sociales y en respuesta a esta desigualdad tan latente que existe en nuestros días. Fue una lectura difícil, es un libro muy crudo que no le saca a mostrar gráficamente lo que quiere retratar, y especialmente cuando vamos llegando a ese punto en el que entendemos cuál es el plan que idean el Gordo y Polo, las cosas empiezan a moverse muy rápido y tenemos escena tras escena tras escena que va escalando y que te va, o al menos a mí me fue generando como esta sensación de horror ante lo que estaba leyendo. Pero al mismo tiempo esta sensación también de realidad, de que no dudo que estas cosas pasen y que es un retrato muy vivo de una situación que vemos repetirse incontable número de veces, a lo mejor no de esta exacta manera, pero sí los tintes que muestra en nuestra sociedad. Sigamos con Gideon the Knight de Tamsyn Muir, el primer libro de la ahora tetralogía de La tumba cerrada, una tetralogía de ciencia ficción con toques de fantasía que es maravillosa. Al menos sí, el estilo y el humor y la construcción de la historia sigue tan bien hecha como la de este primer volumen. Si están buscando una historia con un mundo y un sistema mágico contenido que no resulte abrumante, un humor muy británico, entonces con estos toques secos e irónicos, y un romance muy slow burn, como muy Jane Austen en lo lento que va, pero que aquí sí se agarran la mano y que nos hace sentir todo, y un misterio muy al estilo de estas novelas de ¿Quién lo hizo? Gideon the Knight es para ustedes. Vamos a tener dos coprotagonistas con metas muy claras. La meta de Gideon es irse de la 9ª casa y la meta de Harrow es volverse una lictor, que son estas personas que trabajan muy de cerca con el emperador y se vuelven como sus nigromantes o sus manos derechas. Y cuando el emperador convoca a los y las herederas de las 9 casas que conforman su imperio a esta prueba para ver quiénes tienen lo que se necesita para volverse sus manos derechas, a Gideon y a Harrow se les pone en charola de plata la oportunidad de cumplir sus metas. Pero lo que ninguna de las dos esperaba era que estas pruebas se volvieran mucho más mortíferas y peligrosas de lo que creían, y misteriosos asesinatos empiezan a ocurrir en la primera casa, que es donde todos están reunidos.
humanos. Lo que creían que iba a ser una aventura complicada, pero que al mismo tiempo les iba a permitir cumplir sus sueños, se vuelve una carrera de vida o muerte para resolver el misterio de qué carajos está pasando. Esta es una historia muy divertida de leer y a pesar de que tenemos violencia gráfica y que hay muchas muertes a lo largo de sus páginas, es divertido y es entretenido leerlo y quieres continuar con ella. Creo que uno de los mejores aciertos que tiene Gideon the Knight es la forma en la que sus personajes te envuelven y te hacen querer seguirlos leyendo y te saltan de las páginas porque al menos los principales que vamos a conocer son muy distintivos y puedes verlos y palparlos por sí solos. Lo que más me gustó es esta relación de rebote que tenemos entre Gideon y Harrow y también de ellas dos con los personajes de La Sexta Casa, que también me cayeron súper bien y yo se los recomiendo mucho. También escuché el audiolibro de Nosotros en la Luna de Alice Kellen. Este es un romance contemporáneo muy ligerito en donde vamos a seguir la historia de amor de Reese y de Ginger, dos personajes que se conocen por mera casualidad en el metro en París y desde entonces crean una relación que empieza siendo muy bonita en esta modalidad de cartas. Entonces vamos a tener un libro de cierta manera epistolar que va a ser a través de correos electrónicos y algunos capítulos en donde sí nos vamos con los personajes a su día a día. El libro está bien, la verdad es que no leo mucho romance, entonces no tengo con qué compararlo, pero al inicio me sentí muy identificada con Ginger al punto en el que yo sentía que Alice Kellen se había puesto a leer mis diarios o algo que me conocía de antes porque había características muy particulares de su personalidad que me resonaban muchísimo. El romance es entretenido, hubo unas partes que me gustaron mucho, otras que no, y hubo unas que yo decía, oh, es que ¿por qué está pasando esto? Y llegamos a un final que creo que el libro se gana, o sea, la historia que nos están contando llega ahí. Que si me gustó el final o no, no sé, o sea, por cómo está contada la historia, sí, pero hubo una parte casi un poquito más adelantada de la mitad en la que yo sentí que se pudo haber ido para otro lado y que me hubiera gustado más. Pero les digo, terminé el libro y fue como un, ok, o sea, entiendo por qué llegamos ahí. Es una historia de amor, es una historia de amor que busca no presentarnos a personajes perfectos y busca mostrarnos sus puntos débiles y sus fallas y cómo tienen que ir creciendo y superando estas fallas, lo cual creo que es importante porque no es como este romance Disney en el que todo está bien siempre, sino sí tenemos como algunas luchas y bloqueos que tenemos que superar. Se los recomendaría, sí, si tienen ganas de un romance ligero que van a acabar en 1 o 2 días. La verdad es que por el formato de que la gran parte del libro son correos electrónicos, vuelas en la historia porque los capítulos son muy cortitos, entonces te enganchas y cuando te das cuenta ya vas en la página 250. Amigo Imaginario de Steven Chbosky es un mastodonte de terror en donde vamos a tener como protagonistas principales a Christopher, un niño de 7 años, y a su mamá Kate. En esta historia vamos a tener muchos hilos que se van a estar entretejiendo con distintos personajes, pero ellos van a ser nuestros protagonistas. Y todo empieza el día en el que Kate y Christopher se mudan a un pequeño pueblito en Estados Unidos. El típico pueblito de historias de terror en Estados Unidos. Y Christopher se pierde por 7 días en el bosque de la comunidad. Cuando regresa, parece regresar perfectamente bien, pero ciertos cambios en tanto su actitud como su capacidad en la escuela nos hacen ver que hay algo diferente en él. Y todo empieza a cocinarse el día en el que Christopher empieza a escuchar una voz de un amigo imaginario que le dice que necesita que lo ayude construyendo una casa en el bosque. Este libro tiene video individual, entonces no me voy a explayar para no repetirme. Lo que les puedo decir es que
A mí me dio unas vibras muy intensas a eso con Stranger Things, con Stand By Me, al menos la primera parte, que es mi parte favorita de esta historia. Creo que tiende a extenderse un poco en la parte media. Es un libro que podía tener menos páginas si hubiera estado un poquito más contenido y no hubiera pasado absolutamente nada, y que tiene una carga importante del tema de la religión. Explora mucho la religión, tanto a favor y en contra, y cómo esta nos impacta en nuestros días, y en medio de todo esto tenemos una lucha entre las fuerzas del bien y del mal y cómo se están apoderando de esta pequeña comunidad, lo que resulta en unas cuestiones horroríficas que es el componente de terror dentro de la historia. Puedo decir que me gustó, pero más por todas las emociones y hacia dónde me estaba llevando la primera parte del libro. Lo sentí como una resbaladilla en donde empezamos muy alto y entonces vamos bajando para llegar a un final bastante neutral. Si quieren la opinión completa, les dejo el link por aquí o abajo. Y para cerrar el trimestre, leí La Pirámide Roja de Rick Riordan, el primer libro dentro de la trilogía infantil de las Crónicas de Kane. Y el libro está bien, pero en definitiva pude notar que no soy el público objetivo por varias décadas de distancia. Y Lali me lo advirtió cuando le pregunté acerca de los libros de Rick Riordan, porque encontré este y el primero de Percy Jackson que nunca había leído, y para mí fue como una señal de lee la obra de Rick Riordan. Me dijo, léelos, a mí me gustan mucho, pero ten en cuenta que esta es una de sus trilogías más infantiles y eso se nota en la trama y en la forma en la que está escrita. Lo principal que me encantó de este libro fue todo el contexto egipcio que tiene y cómo la magia que se encuentra dentro de esta fantasía proviene de la mitología egipcia, y eso fue fascinante de leer como alguien que no conoce casi nada de Egipto. Lo segundo es que nuestros protagonistas son una hermana y un hermano que se llaman Sadie y Carter, y que aquí se voltean los papeles de lo que normalmente encontramos representado en características de niñas y características de niños. Tenemos un Carter que es un chico mucho más preocupón, más miedoso, que le cuesta romper las reglas o romper el orden, y que en sí está como mucho más retraído, y una Sadie que es vamos a romper las reglas, vamos a atrevernos, hay que ser valientes, vamos a intentarlo, y entonces ahí se van balanceando la energía bastante bien, y es bonito ver cómo se va desarrollando su relación, porque son dos hermanos que por cuestiones de la vida crecen separados, y entonces cuando empieza este libro se juntan y ya no se pueden separar, y ahí es donde van empezando a crear su lazo de hermandad, que creo que no es como que se desarrolla tanto. O sea, es un libro que está mucho más cargado a la acción que al desarrollo de los personajes, pero igual siento que los libros infantiles tienden a tener esa carga mucho más a la acción, pero sí tenemos ciertos tintes en donde vemos cómo van creciendo y cómo van desarrollando esta bonita relación de hermandad. ¿Qué fue lo que no me gustó? Lo que me pareció un poquito aburrido, que demasiadas cosas en esta trama son muy convenientes. Entonces tenemos un personaje que en el capítulo 3 aparece y de repente dice, no, ustedes sigan, yo aquí me quedo. 3 capítulos después vuelve a aparecer de la nada, porque dioses. Y si algo hizo este libro fue que creciera mi interés por leer más literatura infantil, para saber si eso es una característica de los libros dirigidos a este público o si es algo de esta serie en particular. Pero creo que es un excelente regalo para niños y niñas que tengan en sus vidas, y también creo que es una lectura muy entretenida para hacer en conjunto con los niños y las niñas de sus vidas. Cuéntenme en los comentarios cuáles fueron los libros que ustedes leyeron, cuáles fueron los favoritos de su trimestre, y si tienen alguna recomendación para hacerme, yo los leo y las leo por abajo. Nos vemos en el próximo. No se les olvide suscribirse y dejarme ese like si disfrutaron lo que vieron. Bye.